Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a este programa. Quiero que me expliquen, es el cuarto año ya que estamos al aire. En esta ocasión vamos a abrir el año porque estuvimos repitiendo programas durante el mes de enero, así que les damos la bienvenida formalmente al ciclo 2016, un ciclo que vamos a intentar hacerlo un poco más de charlas, de entrevistas un poco más cerradas, un poco más íntimas con personas que nos gusta saber cómo piensan, cómo están viendo la Argentina, cómo se ven a ellos mismos, cómo ven el mundo, pero bueno, para intercambiar un poco miradas, que de eso se trata, para intentar entender este país de locos que es la Argentina. Y hoy vamos a abrir el programa con un invitado de lujo, vamos a abrir el año con Federico Andajasi. La verdad agarré uno de los libros de él, el que estaba ahí en la biblioteca, lo agarré rápido antes de venir para acá, un libro que recuerdo con mucho afecto, que se llama El Conquistador, que era un americano que viajaba y descubría Europa, súper ocurrente como es su autor, Federico Andajasi, que está aquí con nosotros, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Federico? ¿Bien? Bien, Tato, muchísimas gracias por la invitación y siempre un gusto. ¿Cuántos libros va ya? La verdad que perdí la cuenta, no cuenta? son tantos, pero serán 15 libros. 15 impresionante. libros, Federico, para los que son más jóvenes les cuento, irrumpió en la escena pública ya por el 97, ¿fue este? 97, con exacto. El Anatomista, que fue bestseller, lo que fue el Premio Planeta en su momento. Fue premio Fortabat. Después este fue Premio Planeta. Ese fue exactamente. El del Conquistador, y fue un boom total. Cosa que no se le perdonó durante mucho tiempo, porque ustedes saben que los escritores tienen que ser sufridos, tienen que vender poco, tienen que ser seres incomprendidos, hostiles, malos, y él no es así. Porque no me conoces. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos no lo muestra. No, pero que hayas vendido muchos libros te costó caro, en la comunidad por lo menos de escritores te costó. Mirá, la verdad es que yo creo que el mayor flagelo de la humanidad son los prejuicios. Somos víctimas y esclavos de nuestros prejuicios. Y te diría que los prejuicios literarios son menores en relación con la gran red de prejuicios de la que somos. Son menos víctimas, peligrosos, ¿no? digamos. Son menos peligrosos. Sí. Pero sí, efectivamente hay una suerte de dogma que dice que todos aquellos libros que se venden o se leen mucho son malos, e inversamente que aquellos libros que se venden y se leen poco son buenos. La historia de la literatura demuestra que esto de ninguna forma responde a esa lógica. Para nada. Los mejores libros que uno ha leído, afortunadamente, han trascendido generaciones enteras. El Quijote, creo que es el libro en español más leído, y nadie podría acusar a Cervantes de ser un bestseller. Porque además esto también parte de un prejuicio bastante curioso, y es suponer que el bestseller es un género. Como si uno dijera, hay novela policial, novela histórica, bestseller. Si fuese un género, todo el mundo elegiría ese, no te quepa duda. Pero además vos no sos un tipo de un género. ¿Cómo se lo descifra Andajasi? Es imposible, porque vos sos un aventurero absoluto. Sí, la verdad es que sí, y hay muchos escritores que uno percibe que con alguna novela que les fue bien intentan repetir esa fórmula. Y la verdad es que yo no solamente no sabría hacerlo, sino que no me gusta. Efectivamente, cada libro mío es completamente diferente a otro. Mira, vos mencionabas El Conquistador, que es un libro que yo le tengo particular cariño. Particular cariño porque te voy a contar una intimidad que nos da el living, cosa que yo en general no cuento ni digo, pero tiene una historia muy conmovedora para mí este libro. Vos sabés que mi nene más chiquito, que se llama Blas, él nació prematuro, nació con 25 semanas de gestación. Chiquitito. Tuvo que luchar muchísimo, estuvo 6 meses en terapia intensiva, después 6 meses con terapias domiciliarias. Le pasó en 6 meses lo que a nosotros no nos va a pasar en toda una vida. Es un tipo fuertísimo. Claro. Ahora, vos sabés que yo estaba escribiendo esta historia, que como vos adelantabas es la historia de un pequeño guerrero que iba a ser sacrificado en el Imperio Azteca a los dioses, y un viejo sabio del Consejo de Sabios se compadece de ese chiquito que estaba además enfermito de las tripas y intercede ante el emperador y consigue salvarlo. Lo adopta, lo cría, y este es el héroe de la novela que se va a lanzar a los mares y va a descubrir un continente de salvajes que se llamaba Europa. Es esa visión. Yo estaba escribiendo este libro, además yo había viajado a República Dominicana, que es el lugar donde llega Colón, estaba haciendo esa investigación, y cuando llego a Buenos Aires, yo había hablado la noche anterior con mi mujer, estaba todo bien, y cuando llego me encuentro con
el siguiente panorama, que era mi mujer internada en terapia intensiva, mi hijo que había nacido muy prematuro. Ay, ¿y vos estabas allá? Intensiva, yo estaba allá y cuando llegué me encontré con ese panorama que te imaginarás lo que significa. Yo estaba devastado, devastado. Cuando me dijeron que había nacido, yo pensaba que era un eufemismo para no decirme la verdad. Me cabía en la palma de la mano, tenía este tamaño, Blas. Bueno, yo no conozco una persona en este planeta que tenga la fortaleza de Blas. Claro. Y al día siguiente de que nació lo operaron de los intestinos, pero además con la misma enfermedad que yo le había inventado a Quetzal, que es el personaje. Yo ya lo había escrito esto. Mirá vos. Y era como ver reflejado en la realidad aquello que yo acababa de escribir, ese chiquito que iba a ser sacrificado a los dioses. Yo escribí esta novela para salvar a mi hijo. Y yo te digo, yo creo en la literatura. Yo creo que la literatura tiene esta magia. Digo, me parece que esto que decía Borges, de que la ficción imita la realidad, yo creo que va más allá. Yo creo que la ficción construye la realidad. Entonces, la magia de los médicos del italiano funcionó. Sí, lógico. Estoy eternamente agradecido, pero la historia que yo les escribí, ese Quetzal en realidad es mi hijo, es Blas. Qué fuerte lo que contás, no sabía eso. No, es que yo en general no lo cuento, pero como cuando trajiste ese libro que me es tan querido. Sí, claro, ni hablar. A ver, la literatura, como bien decís, es capaz de cambiar el mundo. Te metiste a fin del año pasado, en realidad, en el debate cultural de la Argentina de manera muy, muy fuerte y que te llevó a tener una exposición como hacía varios años no tenías. Primero contame qué te pasó desde que empezaste a exponerte tanto y si fue una decisión calculada o de golpe te viste envuelto en todo este lío de los medios y la discusión pública. Mira, fueron una combinatoria de cosas. Yo efectivamente apoyé la candidatura de Macri. Yo no provengo de ese sector político, al contrario, yo provengo de una familia... ¿Eres familia de izquierda vos, Sí, no? sí, de una familia vinculada al Partido Comunista. Mi abuelo era un dirigente comunista. Mi biblioteca familiar era la biblioteca del PC, lo que se llama ese canon, ¿no? del PC. Yo provengo de ahí. Ahora, me parecía que la Argentina se estaba asomando a un abismo muy peligroso, que afortunadamente tenemos el espejo que adelanta, que es Venezuela. Yo seguí de muy cerca el proceso venezolano, porque yo siempre que sacaba una novela viajaba a Venezuela, en la gira de América Latina estaba incluida siempre Venezuela, donde tengo muchísimos lectores además. Y desde la asunción de Chávez yo empecé a viajar como con menos frecuencia hasta que finalmente no viajé más. Yo suponía los primeros años que era un tema cercano a la censura. Algo de eso había, pero el problema fundamental es que yo no había papel para imprimir libros. Es decir, es un país que se quebró. Venezuela, claro. No se puede tener semejante disociación de lo que es el mundo de las ideas al mundo real. Digo, me parece que hay un momento donde uno se confronta con los hechos y esos hechos, digamos, tienen la dureza de la realidad. Y la verdad es que yo la última vez que viajé a Venezuela ya vi una Venezuela completamente empobrecida, una Venezuela dividida, pero dividida de una manera atroz. Y mi apoyo a Macri tuvo que ver, en principio, con la convicción. No fue un apoyo desgarrado como el de muchos a Scioli, fue un apoyo con convicción. Yo además conozco bien a mucha de la gente que lo acompaña, Pablo Beluto, que es un tipo que tiene todos los méritos para ser ministro de Cultura, Gabriela Ricardes, que ahora está a cargo de la parte de cultura, gente que yo sé cómo trabaja, gente que no ejerce un comisariato ideológico, que no te van a preguntar cómo pensás. Entonces, todo eso me... ¿Y había sufrido mucho el kirchnerismo vos? Mucho, porque, a ver, yo hasta antes de la asunción de Néstor, inclusive, yo me la pasaba viajando, presentando no solamente mis libros, sino hablando de literatura, participando de congresos. Cuando llaman desde otras embajadas a escritores argentinos, van 5, siempre ibas vos. Totalmente. Pero además, fíjate qué curioso, yo cuando salgo a la luz pública con este escandalete con el anatomista, fue una polémica con Amalita, que ella me retiró un premio que yo había ganado. Sí, ella no se lo quiso dar porque cuando se enteró de que la historia que trataba, se horrorizó. Amalita, que además, Amalita ya no está entre nosotros, pero
sabía todo. Sabía todo. No había nada que ignorara acerca de esa parte del cuerpo. No había nada. Bueno, pero lo cierto es que en ese momento Amalita era la mujer más poderosa del país, sí, no solamente la más rica, sino que tenía, digamos, un lugar en ese gobierno muy importante. Tenía casi un título nobiliario, era como embajadora plenipotenciaria, una cosa loquísima. Bueno, y yo la verdad es que tengo que admitir que me di la vuelta al mundo durante el menemismo hablando pestes del menemismo, y nadie, absolutamente nadie, me dijo nada. Y me recibían en las embajadas y la verdad es que eso no fue obstáculo para poder hablar. Por primera vez en mi vida, desde que asumió Kirchner, y desde muy temprano yo lo noté, hubo en principio un trabajo como de cooptación. Como yo no fui a las invitaciones que se hacían a Casa de Gobierno, qué sé yo, porque yo creo que hay que mantener cierta cauta distancia. A partir de ese momento uno sintió que empezó a ser como excluido. Hubo personajes nefastos, recuerdo a Magdalena Failace, digamos, que era como la comisaria en Cancillería que decidía quiénes viajaban y quién no. Y bueno, qué sé yo tengo una excelente relación con México, con la Embajada de México, viajaba todos los años a Guadalajara, y a partir de ese momento dejé de viajar a Guadalajara, dejé de viajar a Frankfurt, dejé de viajar. A ver, esto en lo que a mí concierne, digo, no es una queja personal, porque la verdad... No, porque vos por ahí no lo necesitás, pero no importa, es un tema te sentís invadido en tu Yo te voy a contar dos episodios para que veas dónde estaba parado en ese momento. Hace algunos años, antes de la asunción de Kirchner o durante los primeros tiempos, me invitan a Finlandia a un congreso. Y había escritores de todo el mundo. Había un autor cubano, Juan Pedro Gutiérrez, un tipo sensacional, y estábamos en el extremo norte del planeta y dentro del círculo polar ártico, hablando en un pueblito muy chiquitito. Él estaba en una mesa conmigo y me dice, ¿ves a esa persona que está ahí en el público? Sí. Me dice, ese tipo es de la Embajada de Cuba, vino a ver qué digo. Yo digo, pobre tipo, está medio paranoico, ¿viste? Qué sé yo. Y en un momento me dice yo, si no fuera porque tengo la familia en Cuba, yo me quedaría acá, un lugar precioso, qué sé yo. El tipo estaba sufriendo, vos no te das cuenta hasta qué punto era paranoia y hasta qué punto no. Pasó el tiempo, hace unos pocos años, todavía ya estaba Cristina en el gobierno, estaba asumiendo. Me invitan a Bélgica a presentar un libro. Estoy hablando, conversando con los belgas, y el público era de allá, y al final aparece un tipo hablando en perfecto porteño, increpándome, haciéndome una serie de reproches. Era el embajador argentino en Bélgica que fue a hacer un trabajo de comisariado político. O sea, y esto fue en Amberes, el tipo se fue de Bruselas a Amberes solamente para fastidiar. O sea, esto que yo te relato, este escritor cubano, sintiendo esa paranoia, la pude sentir yo en Bélgica. Entonces, ese era mi gran temor, que llegáramos a ese punto. Vamos a hacer una pequeña pausita y después quiero que me cuentes cómo ves ahora el país, cómo se tiene que plantar un escritor frente a un gobierno en situaciones más normales, y cuáles son tus expectativas personales hacia lo que se viene. Vamos y venimos. Nos seguimos con Federico Andajás, es un gusto realmente tenerlo acá. Estábamos hablando fuera de cámara sobre temas personales, sobre los hijos, la aventura de tener hijos, esa sí que es una aventura maravillosa. Hoy te escuchaba, hoy estuviste en Radio Mitre a la mañana, me impactó que en un momento dado dijiste que estabas contento con tu vida, que te gustaba tu trabajo, que te gustaba la relación con tu familia. Y yo decía, este es un tipo raro, porque no está bien visto que uno cuente que la pasa bien, ¿viste? No, es cierto. Es como contracultural casi. Es cierto. Pero ¿sabes qué pasa, Tato? Cuando a uno le tocó comerse algún palo, yo te comentaba el nacimiento de mi hijo prematuro. Sí, claro, claro. Te das cuenta que muchas de estas paradas existenciales de muchos escritores y qué sé yo, finalmente son frivolidades. Entonces, yo te digo, aprendí a valorar esto de pasarla bien. Y la verdad es que yo dedico mi vida a tratar de pasarla bien, claro. De pasarla bien en todo. Me gusta comer bien, me gusta, me gusta coleccionar motos antiguas, y trabajar con ellas y resucitarlas y volverlas a la vida. La verdad es que, y esto no tiene nada de malo, me parece, digo, que todo el mundo aspira, no, por supuesto, por el contrario. Entonces, lejos de disimularlo, es cierto, yo encuentro que muchos escritores encuentran en esta parada
casi te diría yo, como de un existencialismo anacrónico, de un pesimismo deliberado, ¿no? Caricaturesco también, caricaturesco, no, la verdad es que no. Y ojo, yo a la hora de escribir no evito la tragedia humana, al contrario, la mayor parte de mis novelas narran tragedias, ¿no? Pero eso no te obliga a identificarte con tus personajes. Sí, ni a ser un trágico. Ni a ser un personaje literario. Vos sabés que yo creo que hay una generación, que es la generación de mi padre, yo eso lo podía ver en mi padre. Mi padre escribía, era poeta, era muy buen poeta. Él quiso ser novelista, narrador, pero se quedó en la poesía. Años de mucha poesía, ¿no? Sí, se quedó. Pero vos sabés que yo creo que esa generación, que mucha gente de esa generación, en lugar de poder crear personajes literarios, se convirtieron ellos en personajes literarios. Bueno, eso tenía mucho el kirchnerismo, ¿no? Que se quedó enamorado de cierta caricatura, en realidad, y se convirtieron todos en personajes de historias, de películas viejas, pero películas al fin. ¿Qué tiene que, a propósito de eso, qué tiene que hacer un gobierno con la cultura? ¿Qué tiene que hacer la cultura con un país? ¿Te gusta la idea de gobiernos que metan mano en cultura o gobiernos que no hagan nada? Es linda la pregunta porque da para pensarlo mucho. Es una pregunta bien complicada, sí, bien difícil porque toca ese punto tan íntimo del mundo de un escritor. El mundo de un escritor es completamente íntimo. A mí no me gusta que me pongan la cabeza arriba del hombro y se fijen que estoy escribiendo. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo la historia sexual de los argentinos, como iba a llegar hasta Cristina Kirchner, venían falsos periodistas, tipo Superagente 86, los muchachos de la CIDE a ver si ibas a contar. a ver de qué iba a hablar, con si Cristina tenía amantes. Exactamente. Bueno, y ahí puede uno sentir, digamos, esa molestia que significa el poder para la escritura. Mirá, yo creo que el kirchnerismo fue un modelo de lo que no debe hacer un gobierno con la cultura. Me parece que el kirchnerismo utilizó a la cultura para hacerse propaganda a sí mismo, cuando lo que debiera hacer un gobierno es todo lo contrario, propagar la cultura del país en el resto del mundo y en la sociedad. Y esto no es un detalle menor. Yo creo que los políticos nunca terminan de entender la importancia que tiene la cultura en la vida de un país y en el, para decirlo de una forma, en el concierto de las naciones. Mirá, Estados Unidos es el país que es, con los pros, los contras, por la cultura, porque Estados Unidos es su cine, es su literatura. Claro. Inglaterra es el país que es, con todos los pros y con todas las contras, por sus escritores, por sus músicos. Inglaterra, cuando empezó a caer en su en su primera decadencia, ¿sabes a quién apeló? A Shakespeare. Shakespeare salvó a Inglaterra y le dio a Inglaterra y puso a Inglaterra otra vez en su lugar y la puso en el lugar de los griegos. La elevó a la Grecia clásica. En otra época de la decadencia inglesa, surgió Lord Byron, Mary Shelley, claro, con Frankenstein, con esa historia fantástica que es el Frankenstein, y volvieron los románticos llevaron a Inglaterra a ese. Cuando otra vez empezaba a languedecer Inglaterra, aparecieron los Beatles, los Rolling Stones. La cultura es la locomotora de los países. Después vienen los negocios, atrás de eso. Eso ya lo demostró Marco Polo. Digamos, Marco Polo hizo primero un enorme trabajo de unión cultural entre dos continentes, entre dos mundos, y atrás de eso vinieron los negocios. Entonces, no hay que subestimar a la cultura. Yo creo que eso es lo que tenía que hacer un gobierno y que es promocionar la cultura de un país, sobre todo en el exterior. Después, lo que haga cada uno, por supuesto, promocionar, si hace falta subsidiar a los escritores, a la gente de la cultura, digamos, que no tienen recursos, por supuesto hay que hacerlo. Pero tienen que tener una relación muy cauta la literatura con el poder. Y el poder tiene que aprender a recibir críticas. Porque la función de un escritor es ser crítico. Y quiero decir, por más que uno haya apoyado la candidatura de un candidato, si uno ve que las cosas van por un lugar que a uno le parece polémico, discutible, tiene que sentirse cómodo y tranquilo de poder ejercer la crítica sin temor. Hablábamos de generaciones, recién hablábamos de la generación de tu papá, hablábamos de la generación de los kirchneristas, del setentismo. ¿Qué empieza ahora? ¿Una generación nueva?
da la sensación de que sí. ¿A qué nos enfrentamos? Mira, es la fantástica aventura de terminar un capítulo en un libro y empezar un capítulo nuevo. Yo creo que el tema de la famosa grieta es pasado. Es pasado. No podemos seguir hundiéndonos, porque yo percibo cierto placer hasta un poquito malicioso en eso de regodearse en la dieta. Hay que salir de esa grieta porque es inconducente, porque es nociva, porque los que estamos peleados tenemos que volver a conversar, tenemos que volver a debatir. Yo creo que lo que viene es eso, y me interesa, me gusta esta pregunta porque me gusta pensar para adelante, me encanta pensar para adelante. Ya está, digamos, la grieta... El pasado hay que mirarlo con cierta piedad, decís vos. Sí, hay que con cierta piedad hacia uno y hacia los demás, porque yo también en alguna discusión acalorada me veo hacia atrás y me veo un poco patético, la verdad también hay que decirlo. Sí. Entonces me parece que es momento de serenar los ánimos, es momento de reencontrarse, sobre todo con la gente, digo, no hablo en términos abstractos de reencuentro, hablo del reencuentro con los parientes con los que uno se peleó, con los amigos. Ahí quiero ir. Una cosa que generó el kirchnerismo es la sensación de que el destino de la patria dependía del gobierno. ¿No es hora de salirse de ese lugar? Absolutamente, absolutamente, estoy completamente... Mira, la vida, a ver, la política ocupa un lugar muy importante en la vida, pero la vida es muchísimo más que política, muchísimo más. Y me parece que hemos sido víctimas de ese engaño, que nos han hecho creer que la política lo es todo y que quien, digamos, no tiene a la política y a la militancia como bandera y como eje, digamos, es una persona despreciable. Y esto no es así, realmente no es así. Yo creo que ya es época de empezar a sepultar términos que marcaron militancia. Sí, basta. Es una palabra, todos tenemos que ser militantes. Es una palabra que no me gusta. Me decían, vos militaste en favor de... Yo no milité. A ver, tiene una acepción castrense que yo odio, digamos, eso de militar a mí no me gusta, no me gusta, no me gustan, te decía, los prejuicios, no me gustan los preconceptos. Me parece, mira, hubo algo que creo que marcó la cultura de esta época y son estos militantes de la cultura que salían a decir sin ningún pudor que ellos no eran librepensadores. Sí. Me cansé de escucharlos decir que no eran librepensadores. Yo me pregunto cómo un tipo que proviene de la cultura va a renunciar a aquello que constituye la cultura, que es el pensamiento. Yo no sé si pienso bien o mal, intento pensar. Ahora, incluso puedo preguntarme si puedo renunciar al pensamiento, pero a la libertad yo no puedo. No, sos profundamente libre y eso se nota en tus libros y también en las cosas que decís, así que seguí haciéndolo y cuando haya que molestar, obviamente. Sí, ahí estaremos molestando, por supuesto. Che, gracias, ya se nos fue el programa, no puedo creer que estuvimos media hora hablando. Tenemos que extenderlo el programa. Vamos a hablar después a ver si lo podemos extender. Gracias. ¿Qué estás escribiendo? Mira, mi libro más reciente, que es Los amantes bajo el Danubio, es una historia que tiene que ver con mi familia y ahora estoy siguiendo esa saga familiar, así que me voy aproximando en el tiempo a... Te estás aproximando peligrosamente a vos mismo, además, sí, ¿no? Y me da mucho pánico. Hay que ir a buscarlos a las librerías, a ese o a cualquiera de los libros de Federico, que son un montón y son muy ricos y son muy libres, que es lo que estamos celebrando en este nuevo tiempo. Gracias, campeón. Te agradezco a vos y agradezco el trabajo que estás haciendo, que es tan importante de dar vuelta a la página. Gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí en otro programa de Quiero que me expliquen versión 2016. Chau.